Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ, y el Instituto Mexicano del Transporte, IMT, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra tercera sesión del seminario Estrategias de Mejora Logística Urbana, con el tema Introducción a las bahías de carga y descarga, el cual tiene como objetivo brindar una introducción a las bahías de carga y descarga para la entrega y recepción de bienes en establecimientos, analizando sus beneficios para las ciudades y presentando el caso de estudio en la ciudad de Querétaro. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales, esperando que sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Asimismo, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al doctor Gastón Cedillo Campos, responsable técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística, con sede en el Instituto Mexicano del Transporte. Antes de darle paso a nuestra exposición el día de hoy, queremos invitarlas a todos ustedes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al doctor Gastón Cedillo Campos. Adelante, doctor, por favor, el foro es suyo. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad que me hace el INAFED para poder compartir con ustedes un caso que me parece pues puede ser interesante para la implementación en sus municipios. Quiero agradecer de manera especial al licenciado Ernesto Rodríguez por esta invitación y seguimiento para el día de hoy estar compartiendo con ustedes. Miren, sin más, quiero iniciar compartiendo mi pantalla, pues un poco para ya vincularnos con la materia, ¿no? Esta sesión, como ustedes saben, es una tercera sesión del programa de capacitación para autoridades locales, estrategias de mejora de la logística urbana. Como ya mencionó Leslie, esta sesión está enfocada en el caso Querétaro. Miren, antes de iniciar y justamente en el momento en el que se estaba haciendo la conexión, tuve oportunidad de cruzar unas palabras con el licenciado Ernesto Rodríguez y él definió de manera muy precisa lo que significa este caso. Y quiero mencionarlo al inicio para que por favor pudiéramos verlo a través de esos lentes. La palabra que utilizó de manera acertada es, este caso es un espacio de interlocución entre lo que es la autoridad pública y los tomadores de decisión privados, ¿ok? Si bien en este momento lo que vamos a ver es cómo se resolvió, cómo se ordenó los flujos de carga a través del uso de bahías de carga y descarga, en realidad lo que me gustaría pues poner sobre la mesa es que realmente existe más que todo un método que permite la comunicación entre las partes y con ello poder conocerse, comprender la situación y desarrollar entonces soluciones que resuelvan problemas, en este caso específico, vinculados al movimiento de la carga. Pero sin duda, como todos sabemos, en las ciudades existen diferentes retos que cada vez son más complejos. Por lo tanto, la colaboración, la comprensión de los problemas en un espacio de interlocución resulta fundamental. Entonces, bajo este contexto, vamos a iniciar y la agenda que yo les propongo
es la que ustedes pueden ver a continuación. Primero, conversaremos, les expondré lo que es o lo que fue el diseño del Logistic Lab. En una segunda fase, un segundo punto, vamos a ver lo que es la fase 0, ¿no? Esa fase 0, donde se habla del uso de bahías de carga y descarga en el centro histórico, se llama fase 0 porque justamente el tema de bahías de carga y descarga fue una fase preliminar para desarrollar otras soluciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Y bueno, ¿qué se pretende hacer como siguientes pasos? Entonces, bueno, yendo directamente a lo que es el diseño del Logistics Lab, también quiero comentarles que este proyecto resultó ganador del Intertraffic Latinoamérica en 2019. Bueno, como antecedentes de este proyecto, quiero pues destacar que, como ustedes saben, actualmente existe pues una fuerte inquietud a nivel global por procurar el desarrollo económico sostenible, ¿no? Reduciendo la pobreza. Ahora, un hecho que puede constatarse en diferentes ciudades es que cuando tenemos flujos de carga desordenados, flujos de carga que están, digamos, traslapándose con los flujos de personas a través de vehículo privado o público, lo que vamos a ver es congestión y demoras, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo que vamos a ver es que de manera velada, lo que vamos a tener es un incremento en los costos logísticos. Ese incremento en los costos logísticos se va a ver reflejado en precios y en otras, simplemente en demoras, ¿no? En desabasto. Estamos hablando en este momento, bueno, de algo que puede ser extremo, pero en realidad, para poder llegar a tiempo en ciudades donde ya existe congestión crónica, lo que tienen que hacer las empresas es, pues, inventariarse, ¿no? Hacer envíos redundantes. Los negocios tienen que también guardar inventarios de seguridad. Y como ustedes saben, cada vez que tenemos inventarios, es un recurso que está ahí guardado para en caso de, ¿no? De que no sea abastecido, etcétera. Y por lo tanto son sobrecostos. Esos sobrecostos los paga directamente ustedes, yo mismo, como consumidor final. De tal manera que si nosotros coadyuvamos a que el flujo de carga en la zona urbana sea ordenado, lo que vamos a estar, digamos, generando son facilidades para que esos costos no se incrementen a consecuencia de la ineficiencia en el flujo dentro del espacio urbano. Bueno, ahora, tenemos que saber que efectivamente estos modelos de desarrollo, de distribución urbana de mercancías, bueno, no son nuevos. Desde luego se han desarrollado ya en países avanzados, sobre todo en Europa. Como ustedes saben, son ciudades pues pequeñas, son ciudades que tienen una alta densidad, ¿no? En cuanto a el espacio el uso de suelo. Y por lo tanto, pues son, digamos, los primeros que han tenido que buscar soluciones para distribuir las mercancías de una manera mejor, ¿verdad? Que respete al medio ambiente, que permita reducir los costos operativos. Pero estos modelos, si bien se han tratado de replicar en otras latitudes, la realidad, lo vamos a ver más adelante, es que la logística urbana es contextual, es decir, la logística urbana está influida por la traza urbana de la ciudad, por cómo están, digamos, ubicados los espacios de generación de carga y atracción de carga, por lo tanto, los orígenes de destino, y también por las prácticas, digamos, de consumo de esas ciudades. Entonces, hay diferentes elementos, pero podríamos decir que estos serían los principales. Y como estos varían de ciudad a ciudad, bueno, podemos hacer alguna generalización regional, pero la realidad es que incluso dentro de una ciudad, las zonas, como ustedes saben, se comportan de forma diferente en cuanto a consumo. Vamos, las dinámicas son diferentes incluso dentro de una misma ciudad. Por lo tanto, no sería lógico pensar que un modelo que se desarrolló para un cierto contexto va a embonar, vamos a decir, de manera específica, precisa,
a otra ciudad o a otra zona, ¿no? Esto quiere decir tampoco, no quiere decir tampoco que haya que hacer trajes a la medida para cada colonia de una ciudad, no, pero sí es importante comprender que hay dinámicas que se diferencian, por lo tanto hay que identificarlas para poder proponer soluciones. Entonces, bueno, como al inicio les comentaba, una cuestión muy importante del modelo, más allá de la resolución de las vías de carga y descarga, dónde se ubican, etcétera, la realidad es que tiene que ver con cómo se cimenta el proyecto. Por ejemplo, nosotros partimos desde un enfoque denominado inteligencia colectiva en logística. Ustedes ven un poco aquí la definición. Es la capacidad para co-crear, significa la capacidad para crear soluciones, pero en colaboración con los diferentes actores. Desde luego sabemos que la logística viene, pues, en principio del ámbito militar. Entonces es un ámbito muy vertical. Después ha ido al ámbito privado, que también tiene, pues, digamos, cierta toma de decisiones muy específica, pero cuando llega al ámbito público, se empieza a complicar, claro, porque hay diferentes actores que son externos a quien toma decisiones y por lo tanto, más que emitir una decisión que debe ser acatada, en realidad en ese momento la logística urbana se vuelve complicada porque es necesario negociar, coordinar las soluciones para alcanzar objetivos, pues digamos, comunes. Por eso es que el concepto de inteligencia colectiva en logística aplica muy bien. Ese concepto, vuelvo a leer, es la capacidad para co-crear soluciones a retos logísticos complicados mediante la sinergia del ecosistema de personas y organizaciones involucradas. Estamos hablando aquí de empresas privadas, públicas, agencias públicas, personas que pueden ser desde los vecinos, comerciantes, etcétera, quienes comparten información, conocimiento y mejores prácticas, consiguiendo un desempeño conjunto que individualmente les sería posible alcanzar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es esto de inteligencia colectiva? Bueno, regularmente yo prefiero decirles que no es inteligencia colectiva. Y ustedes ven en esta imagen, pues lo que no es inteligencia colectiva. Justamente aquí lo que estamos viendo es el comportamiento oportunista de cada uno de los que ven ustedes en el vehículo, pensando que adelantándose a los demás va a obtener un mejor resultado. Sin embargo, en un ambiente complicado, en un ambiente complejo, no todos tienen, más bien nadie tiene toda la información, por lo tanto, con la poca información con la que cuenta, toma una decisión oportunista y termina bloqueando a otros, pero a sí mismo también. Entonces, bueno, en ese sentido, el nivel de fluidez en una ciudad, pues parecería que representa el nivel de inteligencia colectiva que existe, ¿no? En ella misma, sea porque los actores privados no tienen la suficiente información, sea porque la toma de decisiones es altamente oportunista. Entonces, creemos que aquí sería importante resaltar el hecho de que es ante todo importante contar con información, pero también con la disposición de hacer un buen uso de esa información. Bueno, siguiendo con los antecedentes, el proyecto surge porque, como saben ustedes, desde luego, las ciudades son los nuevos polos de desarrollo global. Siempre han sido esos polos de desarrollo global, pero actualmente, pues son un elemento clave de las transformaciones que se están llevando, ¿no? La globalización, la regionalización, tantas, digamos, movimientos que se están dando, reestructuraciones que se están dando, pues están piloteados a través de las ciudades. Ahora, más allá de este tema del desarrollo, es importante saber que la efectividad de la logística, y estamos hablando de cadenas de suministro globales, dependen de la confiabilidad en el recorrido de lo que se llama la última milla. En realidad son los últimos 100 metros, ¿no? ¿Por qué los últimos 100 metros? Bueno, porque es el punto en el cual ya el vehículo debe encontrar, sea un punto de parada, pues para ser descargado, ¿no? O un punto donde va a esperar para luego ser descargado. En todo caso, es el punto donde el vehículo de carga
deja la mercancía, si estamos hablando de volúmenes altos, o cuando se trate de un vehículo que va a entregarle en la mano al consumidor final su producto, que podría ser derivado del comercio electrónico. Pero en todo caso, toda cadena de suministro global va a terminar en las manos de un consumidor final que va a acercarse a un negocio o lo va a recibir en su casa, pero siempre la entrega pues va a tener que ver con ese momento en el que hay que buscar dónde estacionar el vehículo de carga para poder entregarlo al negocio o poderlo entregar al consumidor final. Bueno, ahora, la parte de transporte de carga en zona urbana es un elemento clave. Regularmente no se ve como un elemento clave porque definitivamente, diría un colega, las cajas no votan y no emiten ninguna opinión. Pero en realidad, esas cajas, esa mercancía, tiene un peso muy importante en la competitividad de la ciudad, en la sostenibilidad de esa ciudad y también en el combate a la pobreza, porque en la medida en la que lleguen de manera eficiente, pues los precios tienden a por lo menos mantenerse estables, ¿no? Ahora, ¿de qué manera es posible que esto sea efectivo? Pues a través de esa colaboración inteligente entre los actores. Bueno, lo que les voy a presentar, como les dije, pues es un caso que permite esa colaboración inteligente. Algunos datos que podrían ser de su interés, según Herzog, en un estudio que justamente Cooperación Alemana apoyó, menciona que hasta el 40% de la congestión urbana se puede atribuir a esta distribución urbana de mercancías. Lo cual quiere decir, vamos, yéndonos a un extremo, es que si pudiéramos resolver el tema de la distribución urbana de mercancías, hacerla de manera muy efectiva, pues ¿qué va a significar? Que vamos a reducir casi en la mitad el problema de congestión. Por lo tanto, no es un tema despreciable para la gestión de las ciudades. Ahora, alrededor del 20% de la contaminación por CO2 en zona urbana se deriva de esta distribución urbana de mercancías. Y, bueno, otro dato, más del 30% de los costos de transporte en las cadenas de suministro se derivan de la distribución urbana de mercancías. Entonces, fíjense, 30% de los costos de transporte tienen que ver con esos metros de salida, cuando apenas se va a cargar la unidad, pero también con esos metros de llegada, cuando se va a descargar. Entonces, si estamos hablando de cadenas de suministro globales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un porcentaje alto, todos estos que estamos viendo aquí, suficientes como para que tengan, pues digamos, nuestra atención. Hablando ya del proyecto que les quiero presentar, estas son fotos de 2016, pudimos ver, y ustedes ven en la imagen, una zona que está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Es una zona que es patrimonio histórico de la humanidad y como ustedes ven, ese es un pasaje peatonal. Sin embargo, eh, la bahía de carga y descarga definida no es suficiente para el volumen de demanda que se tiene en esa zona. Como ustedes saben, hay muchos centros históricos que de hecho no tienen bahías de carga y descarga. Bueno, en este caso sí se tenía una. Esa bahía es donde está un vehículo en amarillo, no sé si lo alcanzan a ver por ahí, pero en el vehículo que está ahí en color amarillo es el que permite, digamos, pues identificar dónde está la bahía de carga y descarga. Ahora, no es suficiente y por lo tanto los vehículos que llegan cuando esa bahía ya está ocupada, pues buscan estacionarse en cualquier otra parte y como ustedes ven lo hacen en la zona peatonal. De hecho, podemos ver también otras imágenes y en este caso pues vemos estos vehículos que están buscando estacionarse, digamos, hacer la operación de descarga en esta zona que es peatonal, ¿no? Definitivamente, si ustedes cuentan ahí el número de vehículos, la bahía está completamente sobrepasada, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Bueno, típicamente sucede porque en las ciudades, primero a veces no existe la bahía de carga y descarga, pero cuando existe, la realidad es que muchas veces no se definió con base en un análisis de la demanda, ¿no? En un análisis cuantitativo, un análisis matemático que implique conocer exactamente de qué tamaño debe ser esa bahía de carga y descarga considerando la demanda de productos en la zona. Bueno,
Otros elementos que se dan también es que las bahías están ocupadas, cuando existen, están ocupadas por otros habitantes, ¿no? Ustedes pueden ver en la primera foto, la foto del lado izquierdo, hay un vehículo en amarillo por ahí, hay una flecha que lo señala. Ahí está la bahía de carga y descarga. Sin embargo, está siendo ocupada pues, por otro agente de la ciudad, ¿no? O sea, en este caso, por un taxi. La realidad es que la falta de señalización o la falta de aplicación del reglamento de tránsito de manera pues muy precisa hace que entonces los vehículos de carga, pues como ustedes lo pueden ver ahí en la foto izquierda, de la izquierda estamos viendo un vehículo que hace la operación de carga y descarga, pues teniendo que subirse a la zona peatonal, con lo cual no solamente se genera daños a la infraestructura, sino también riesgos a los peatones. En el caso de la foto del lado derecho, ustedes pueden ver un vehículo que está haciendo la descarga en una tienda de conveniencia. También, desde luego, aquí lo que podemos ver es que la empresa no ha hecho o no hizo un análisis, digamos, considerando los aspectos de impacto a la infraestructura. Desde luego, escogió el vehículo más grande para que el costo de transporte por producto transportado resultara el más conveniente, ¿no? Es decir, el tamaño más grande pues permite que el costo de transporte se vaya repartiendo entre más productos y por lo tanto pues eso tiene una eficiencia logística, pero tiene un daño a lo que es vamos a decir, el bien común, ¿no? Que en este caso es la vialidad, tanto por el peso, que puede generar un daño a la infraestructura, pero también por el riesgo, como ustedes ven, obviamente el espacio donde está estacionado no es del tamaño adecuado para hacer la operación de carga y descarga. Entonces, yo creo que lo que quisiera resaltar aquí es que la logística urbana es un tema público-privado. La parte, digamos, municipal, pues no podría resolverla sin tener comunicación con la parte privada y la parte privada también no puede resolverla de manera aislada. Entonces es un tema que sí es importante, digamos, comunicar, compartir, comprender cuáles son las prácticas para proponer soluciones que sean las más adecuadas. Aquí, bueno, lo que estamos viendo es un negocio al cual se le está surtiendo mercancía y sin embargo, desde que se planea este negocio, no se prevé un espacio para la operación de carga y descarga. Este es un tema también interesante que surgió durante el desarrollo del proyecto porque si bien, por ejemplo, cuando se dan los permisos de construcción, actualmente es muy normal pues que las viviendas tengan al menos una cochera, ¿no? Para un vehículo. Lo que no hemos visto es que, por ejemplo, cuando se da la licencia de funcionamiento a un negocio, se le pida que tenga bien definido, digamos, el espacio de carga y descarga. Y en este sentido, claro, existiría un compromiso por parte de la autoridad municipal para definirle en conjunto con otros comercios un espacio para hacer esa operación o, en dado caso de un negocio que tenga espacios de estacionamiento, pues solicitarle que uno de ellos sea para la operación de carga y descarga también, ¿no? Entonces, ahí lo que denota esto es simplemente que hay una falta de comunicación y una falta de comprensión de esa necesidad. Bueno, viendo todas estas situaciones, desde 2016 se hicieron reuniones con actores públicos y privados, ¿verdad? Donde lo que se buscó es, pues, comprender cuál era la perspectiva que cada uno tenía. Posteriormente a ello, se estuvieron identificando varias ciudades para entender cuál sería la mejor, ¿verdad? Cuál sería la más apropiada para lanzar el proyecto. Y bueno, después de analizarlo, se pudo, pues digamos, definir que la ciudad de Querétaro era la más adecuada. Esto por el tamaño de la ciudad, sobre todo el tamaño del centro histórico. Al inicio, cuando se pretendió lanzar el proyecto, tanto las autoridades, ¿no? La parte pública como las empresas, pues solicitaban que fuera un proyecto que implicara a toda la ciudad. Y yo lo que les puedo decir es que para desarrollar este tipo de soluciones o cualquier otra dentro de la ciudad, lo mejor es desarrollar pilotos, ¿no? Y esto quiere decir en espacios delimitados que permitan tener control sobre las diferentes variables. Es decir, al tener control sobre las variables involucradas, es posible conocerlas, controlarlas y de alguna manera tratar de garantizar el éxito del proyecto, porque es importante
una vez lanzado en este tipo de proyectos, pues que lleguemos a buen puerto, ¿no? Para que haya la posibilidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue que se definió el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Se hizo un convenio, ¿no? Donde se pudo, digamos, hacer esta colaboración con el Instituto Municipal de Planeación de la ciudad y después también con el CONACYT para recibir un financiamiento que permitiera desarrollar el proyecto. Del mismo modo, pues también se tuvo apoyo de la Embajada del Reino de Países Bajos a través de traer a México al profesor Jean-François, quien estuvo, pues digamos, como experto técnico, también participando en el desarrollo del proyecto. Aquí simplemente una fotografía de 2016 donde tuvimos una reunión, hicimos la presentación de lo que fue, de lo que era, más bien lo que es el Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística, pero en ese momento, bueno, estaba iniciando y estábamos presentando las capacidades técnicas. La reunión se hizo con los más altos directivos de diferentes empresas vinculadas a la distribución urbana de mercancías en el país. Y a todos ellos se les expuso cuáles eran las ventajas de participar de manera colaborativa en un proyecto de este tipo. También estuvieron presentes las autoridades de la ciudad de Querétaro, donde ellos pues mostraron el interés de que se trabajara de manera colaborativa. Una vez ya avanzado el proyecto, desde luego a nivel ya más, pues sí, más operativo, hubo bastantes reuniones que se desarrollaron cada semana, cada 15 días, con diferentes niveles de la administración municipal, pero también con actores privados, ¿no? Entonces siempre hubo diferentes reuniones para ir haciendo conciencia sobre lo que se pretendía con el proyecto. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, el objetivo fue desarrollar un ecosistema de innovación. En realidad, el objetivo principal no fue resolver el tema de vallas de carga y descarga. O sea, si bien ese fue una tarea que se identificó como importante para ordenar los flujos, en realidad la meta fue más bien establecer un mecanismo, un espacio, digamos, donde pudiera haber diálogo, ¿no? Donde pudiera comprenderse los problemas que estaban viviendo las empresas, la ciudadanía, y a través de ello, pues procurar la colaboración. Quiero decirles desde luego que en las primeras reuniones, pues tanto entre los representantes de las diferentes empresas como entre las empresas y la administración municipal, pues el ambiente era un poco más como de rivalidad, ¿no? Pero en la medida en la que estas reuniones se fueron desarrollando cada 15 días con una hora máximo de duración, siempre eso fue bastante, digamos, puntual, fue una exigencia muy fuerte para que no se le consumiera tiempo de más a todos ellos con agendas bastante ocupadas. Entonces, esto fue permitiendo que se fueran conociendo y bueno, pues otro de los objetivos era desarrollar experimentos en tiempo real, con innovaciones rápidas y continuas. Es decir, la idea era quitar el miedo a experimentar, ¿no? Regularmente cuando, tanto en el ámbito privado, en las operaciones logísticas, como en el ámbito público, los tomadores de decisión están desbordados, ¿no? Entonces decirle, ¿sabes qué? Vamos a tratar de cambiarte la forma en la que estás operando porque puede ser que haya una mejor, un mejor desempeño, pues realmente los pone un poco de nervios y dicen, bueno, yo creo que mejor la experimentación la hacemos para después. Bueno, lo que les quisimos mostrar es que es factible hacer experimentos, pero que claro, hay que organizarlos, programarlos para que en el momento en que se lleven a cabo, por corto tiempo, podamos medir esos cambios y si son mejores, pues implementarlos. Entonces, nada más para que se den una idea, para hacer un experimento de una semana en donde se iba a cambiar la forma de operar de todas las empresas que participaron en el Centro Histórico de Querétaro, nos llevó 6 meses de organización y planeación para saber qué iba a suceder de lunes a sábado en tramos de 15 minutos. Cada 15 minutos iba a pasar algo o iba a estar pasando algo y eso teníamos que tenerlo muy bien programado, de tal manera que el día que se lanzó la iniciativa, todos tenían claro hacia dónde iba a ir y qué tenía que estar pasando cada 15 minutos. Y esto yo creo que fue, desde luego, dirá uno, bueno, es bastante trabajo, sí, pero también es muy satisfactorio porque implica
que más allá de resolver un problema, hubo un nivel tal de conocimiento entre los agentes públicos y privados que se pudo desarrollar de manera sincronizada, y esa es la parte central de este proyecto. Bueno, otro objetivo, son tres, era crear experiencias de aprendizaje para formar a los futuros líderes logísticos, profesionales y académicos. Bueno, debido a que esto genera una experiencia de aprendizaje, tanto en la organización como en el desarrollo del proyecto, definitivamente al inicio no se vio como un espacio para aprender. En realidad se estaba viendo como resolver un problema simplemente. Pero luego todos empezaron a valorar el ambiente que permitía discutir abiertamente cuáles eran los retos y cómo podrían resolverse. De manera general, este es el esquema que permitió el desarrollo del proyecto. Ustedes ven ahí actores por la parte académica y actores por la parte de gobierno, actores por la parte empresarial, por la parte de sociedad. Y en el centro, pues hay este laboratorio viviente, ¿no? Otra vez, el laboratorio viviente no es un espacio cerrado. De hecho, cuando en algunas ocasiones me decían, oye, mándame una foto del laboratorio viviente de logística urbana. ¿Y saben lo que yo hacía? Les enviaba una bonita postal del centro histórico de Querétaro, porque en realidad ese laboratorio no es un espacio específico, sino es un lugar real donde los diferentes actores de manera organizada están llevando a cabo pues un experimento buscando una solución. Ahora el experimento, como les comenté, pues se hace de manera ordenada y pues programada pues para tener, digamos, los resultados que vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la metodología? De manera muy general, bueno, se definió la zona de estudio, 1 kilómetro cuadrado. Como les comento, se trata de un piloto de prueba. Entonces, lo que se hace fue definir 1 kilómetro cuadrado, se identificó la problemática, dijimos, bueno, la primera cosa que podemos hacer es, para ordenar los flujos, es definir las vallas de carga y descarga. Se levantó información cuantitativa y cualitativa, números, pero también percepciones, para mejorar tiempo, costo y confiabilidad en las entregas. Se mapeó el proceso, cómo lo hacía cada empresa. Luego se desarrollaron escenarios para la prueba y al final, bueno, se tuvieron recomendaciones, conclusiones, que son mejores prácticas para los municipios, pero también para las empresas. Más adelante van a ver una foto donde incluso las empresas no tuvieron, es más, de hecho nadie tuvo que esperar el reporte final del experimento, porque como cada uno estuvo participando ahí, las empresas llevaron a sus propios, vamos a decir, investigadores, que bueno, en realidad eran los gerentes, los supervisores que estuvieron tomando nota, y entonces ellos no tuvieron necesidad de esperar un reporte final. Ellos ahí aprendieron al momento de que estábamos desarrollando la prueba y con ello pues pudieron mejorar su logística. Esta es la zona del laboratorio. Como ustedes ven, ahí es ese kilómetro cuadrado en el pleno centro de lo que sería el patrimonio histórico de la humanidad, en el centro histórico de Querétaro. Entonces, bueno, vamos a ver también que más adelante, aquí estamos viendo que en ese solo kilómetro cuadrado hay 2.034 unidades económicas, diferentes tipos de negocio. Pues bueno, pues es una zona con pues mucho dinamismo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es esta dichosa fase cero, ¿no? La fase cero, bueno, pues enfrentó la problemática que significa la congestión en el centro histórico por parte de los vehículos de carga que abastecen a las tiendas de barrio, tienditas de conveniencia y bares y restaurantes. Se escogieron estos porque son, si ustedes los ven, seguramente lo van a recordar en este momento, pues estas tienditas de barrio tienen muchos diferentes tipos de producto. Pues imagínense que es realmente tener como un supermercado en pequeño, que uno diría, bueno, pues el problema es menor, vamos, porque es un tamaño menor a un supermercado, pero en realidad, si lo piensan, como son abastecidos por vehículos de cada producto, entonces ustedes en la esquina de un par de calles van a tener un punto donde van a estar llegando vehículos de diferentes marcas, entonces van a tener ahí el patio de maniobras en plena vía pública. Por lo tanto, sí resultan muy importantes para la fluidez del tráfico, ¿no? ¿Cuáles eran las problemáticas que se encontraron? Bueno, diversos actores de transporte de carga. Pues hay desde el propio dueño del negocio que usa su vehículo para llevar las compras que hizo en algún otro lado. Entonces él también anda buscando dónde estacionarse para bajar los productos y abastecer su negocio. Pero también están las empresas. Cada una de las empresas tiene su flota de transporte. También está la mensajería y también está la construcción.
quiero decirles aquí que construcción es uno de los, digamos, flujos más importantes de carga en las ciudades. Lo que pasa es que como esos flujos de materiales se llevan en diferentes tipos de vehículo, no los tiene uno muy presentes, ¿no? Cuando uno ve los productos de consumo, pues la flota de esos vehículos están pintadas de un cierto color, entonces uno sí tiene en la memoria, se ha visto muchos o pocos vehículos de ese tipo, pero en el caso de los vehículos de construcción, como son de muchos tipos, pueden ser privados, etcétera, no los tiene uno muy claros, pero ahí hay un flujo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, estos transportes van circulando sobre la misma infraestructura donde vamos circulando en un automóvil privado, o va el taxi, o va el autobús. Entonces, hay una sola infraestructura que está siendo utilizada por diferentes usuarios. Cada empresa desarrolla su propio sistema de rutas. Entre comillas, uno puede hablar con ellos y le van a decir, bueno, pues yo optimizo, entre comillas, optimizo mis rutas, ¿no? Lo que pasa es que pues esas rutas se optimizan, pero todas van a llegar a un espacio común, que es el punto donde van a hacer la carga y descarga. Ahora, estos espacios de carga y descarga regularmente en las ciudades, sí es que las tienen, están desconectadas de la demanda, es decir, muchas veces responden a un criterio de arquitectura, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí podría verse bien tener un espacio para hacer una operación de carga y descarga, pero detrás de ellas regularmente no hay un análisis matemático que la justifique tal cual, ¿no? Pues por lo tanto, pues tiene un diseño deficiente, es decir, están ubicadas pues a veces pues a criterio de quien mejoró la vialidad, ¿no? Y no forzosamente por un análisis cuantitativo. El tamaño también y la cantidad de esas bahías pues regularmente no está muy claro, ¿no? Ahora también el otro problema es que esos espacios a veces los ocupan pues vecinos, paseantes, taxis, en fin, otro tipo de actores que no forzosamente pues son para quienes fue diseñado ese espacio. También otro problema que se encontró es que la señalética puede estar incompleta o dañada, ¿no? Entonces, cuando a veces se tiene la bahía y luego no siempre está bien señalizada, pero bueno, cuando está señalizada, también en ocasiones la señalética no está bien ubicada ni es clara. ¿Qué hicimos? Bueno, con las empresas que participaron se les solicitó información y para eso se firmaron convenios de confidencialidad. Se les solicitó información sobre cuáles eran los puntos a los cuales ellos iban a hacer las entregas y en qué volúmenes. Por eso pudimos hacer estos denominados mapas de calor o mapas de intensidad, donde ustedes pueden ver en rojo, pues digamos, los puntos donde tienen mayor frecuencia y volumen las entregas, ¿no? Esto nos permite, de alguna manera, pues, vamos a decir, establecer una radiografía de la importancia por zona de las operaciones de carga y descarga. Por otro lado, también se hizo este mapa de intensidad de la congestión. Y esto nos sirve para establecer en qué horarios se tiene esta congestión en la zona de análisis, porque obviamente lo ideal es que los horarios de carga y descarga no coincidan con los horarios de congestión, ¿verdad? Para que pueda hacerse un uso sincronizado, coordinado de la infraestructura. Esto es cuando esté la infraestructura muy utilizada por vehículos privados, pues no al mismo tiempo sea utilizada por vehículos de carga, ¿no? Entonces, tratar de sincronizar su utilización. Respecto a la problemática que les comentaba de la señalética, pues ustedes pueden ver ahí algunas señales que están pues incompletas, otras que no están muy bien declaradas, porque en la parte extrema derecha ustedes pueden ver una señal que dice prohibido estacionar y dice inicia carga y descarga, y ven ahí un vehículo que es bueno, pues que asemeja ahí un taxi, pero resulta que este vehículo, cuando se le pregunta por qué está estacionado ahí, dice, bueno, es una zona de carga y descarga de personas, ¿no? De pasajeros. Porque no está definido ahí que es carga y descarga de mercancías, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta que en lo que es el conjunto de señales que tiene a disposición en los municipios, no había una específica, ahora ya se ha propuesto una específica para la parte de carga y descarga, simplemente existía esta de prohibido estacionarse. Entonces la problemática está justo aquí, porque cada empresa optimiza, les digo entre comillas, sus rutas, pero cuando llegan al espacio público se entrecruzan todos los flujos y entonces entre ellas se estorban, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
y esto hace pues que sea ineficiente la carga y descarga. Entonces la lógica fue la siguiente: existe poca disponibilidad de espacio para estacionarse, esto va a generar mayor tiempo para la operación de carga y descarga, y por lo tanto se utilizan de menor forma, de una forma ineficiente, los vehículos, ¿no? Porque los vehículos en realidad se la pasan dando vueltas para encontrar dónde estacionarse, en lugar de llegar a un punto y hacer ya la operación y salir de la zona. Como esos vehículos se utilizan de mala forma, pues entonces cuando una empresa tiene que distribuir a una zona más amplia o a otras zonas, pues tiende a comprar más vehículos para poder surtir a esas zonas, ¿no? Porque estos otros están parados, están siendo utilizados de otra forma, no para hacer carga y descarga. Entonces, lo que se asume como supuesto del proyecto es que si de alguna manera se podía definir espacios para la carga y descarga y hacerlas cumplir, o sea, que el reglamento se cumpliera, esto automáticamente generaba disponibilidad de espacio para estacionarse, menor tiempo para la descarga, mayor utilización de los vehículos, y esos vehículos, haciendo mejor esa labor, podían salir de la zona e ir a entregar a otra zona. Por lo tanto, las empresas no tendrían que comprar más vehículos, ¿no? Y esto, pues, desde luego genera menos accidentes, etcétera. Pero hay una parte que tiene que ver con la autoridad y otra parte que tiene que ver con las empresas, ¿no? Entonces, en este punto es donde se propuso esta colaboración para sincronizar, digamos, los intereses y las obligaciones públicas y privadas. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Bueno, primero quiero decirles que para desarrollarlo se involucró a estudiantes, ¿no? De diferentes instituciones, porque un poco la idea era, pues como les comenté al inicio, formar a los líderes del futuro en la parte logística. Entonces ellos estuvieron ahí presentes, nos ayudaron a hacer la colecta de datos. Gracias al trabajo de estos estudiantes, pudimos mapear la zona y hacer un recorrido cuadra por cuadra para identificar dónde estaban esos pequeños negocios, de qué tamaño eran, y pues tratar de identificar cuáles eran los volúmenes que movían, ¿no? Es una encuesta que se hizo, que se aplicó, y con eso obtuvimos información de ese kilómetro cuadrado. Posteriormente, fíjense que no lo teníamos previsto, pero quiero decirles que tuvimos un gusto enorme cuando esto que ustedes ven ahí es la primera generación de agentes de movilidad que se formaron ahí en el municipio de Querétaro, y tuvimos el gusto de recibir en una de las reuniones a un representante de ellos, de los estudiantes, en ese momento los cadetes, que nos pidieron que por favor los capacitáramos porque en una reunión previa donde les mostramos lo que íbamos a hacer, se dieron cuenta a qué nivel ellos podrían influir en que mejoraran los flujos de tráfico, considerando el ordenamiento de los flujos de carga. Entonces, la verdad es que no lo habíamos previsto y digo, es obvio ahora que lo digo, pero en ese momento nos habíamos enfocado tanto a la relación entre, digamos, los agentes de la parte pública que tiene que ver con el Instituto Municipal de Planeación, la Secretaría de Movilidad, etcétera, pero los agentes de movilidad, desde luego, son importantes porque son quienes están en pie a tierra organizando esos flujos, ¿no? Entonces, bueno, también les dimos una capacitación y luego ya en el momento del piloto se simularon las vallas de carga y descarga, porque desde luego no se iba a hacer modificaciones a la infraestructura, o sea, cortar banquetas, poner señales, si no estábamos seguros que ahí debería existir una valla de carga y descarga. Para esto les digo, una vez que se tuvo toda la información de los negocios, los volúmenes que movían, por el otro lado, la empresa nos dio los volúmenes que estaban haciendo entregas, hicimos una comparación, digamos, entre la información captada a través de encuestas y la información que nos estaban dando las empresas, y pudimos identificar en qué zonas era necesario tener una valla de carga y descarga. Entonces, para probarlas, durante esa semana de prueba, se establecieron con estos trafitambos que ven ustedes ahí, digamos que esto simula que ahí debería haber una bahía. Ahora, lo interesante es que ustedes ven ahí una persona que trae una tabla en la mano con una hoja de papel. Bueno, él es un supervisor de la empresa que funcionó como un investigador de la empresa en campo. Por eso les decía yo que ellos no tuvieron ni que esperar al resultado final, porque durante el tiempo del piloto estuvieron tomando notas y cuando terminó el piloto, ellos tuvieron sus reuniones con sus empleados. O sea, hubo una reunión interna de cada empresa donde les mostraron qué hicieron bien, qué podían mejorar, qué tenían que cambiar, etcétera. Entonces, creo que eso también fue muy valioso porque es un aprendizaje en tiempo real.
Otra imagen, aquí por ejemplo estamos viendo una bahía que es de toda la cuadra, ¿no? Tenemos la idea de pensar que cuando hablamos de bahía de carga y descarga estamos pensando en un espacio. En este caso estamos hablando de toda una cuadra porque estamos hablando de una zona de alta demanda en el movimiento de mercancías. Vamos, es una zona que tiene que ser abastecida por muchos vehículos al mismo tiempo. Fue a través de los números, el análisis cuantitativo, que se pudo identificar desde un inicio que ahí era necesario tener 10 bahías, aún en el horario, digamos, de carga y descarga. De otra manera, si se hace ahora sí que al tanteo, pues uno puede imaginar que en cada lugar debe haber un espacio solamente y desde luego pues, se desborda, ¿no? Algo muy importante fue que la autoridad municipal autorizó que los agentes de movilidad nos apoyaran para para hacer que se respetaran esas bahías, ¿no? Porque aunque están ahí, ustedes ven los conos, pues desde luego como existe diversidad de intereses, de visiones en una ciudad, pues hay vecinos que dicen, bueno, no me interesa a mí que estén tratando de mejorar los flujos de carga, yo me estaciono siempre aquí y yo quiero estacionarme ahí. Entonces, el hecho de tener un agente de movilidad permitió hablar con esas personas y, bueno, conminarlos a que nos permitieran seguir utilizando esas bahías mientras se estaba desarrollando el proyecto. Quiero decirles también algo muy importante. En la Ciudad de México ya se hizo un experimento y no tuvo mucho éxito, porque hay una situación que sí se desarrolló en Querétaro y fue que previo al experimento habían un grupo de personas que le llaman concertadores sociales que estuvieron pasando manzana por manzana, es decir, casa por casa, platicando del proyecto e invitando a los vecinos a, pues digamos, a entender lo que se estaba tratando de hacer, los beneficios que se tenía para que en el momento del piloto realmente hubiera las menos fricciones posibles, ¿no? Cuando se evita este proceso de comunicación, desde luego los vecinos no entienden y entonces muchas veces piensan que va a ser un espacio que se va a apropiar la autoridad y entonces si no conocen para qué está sirviendo, pues pueden volverse protestas, etcétera. Pero en el caso de Querétaro, realmente hubo una comunicación muy fuerte previa al momento del piloto y esto pues ayudó a que en realidad hubiera muy pocos incidentes y la mayoría pues sin mayor problema. Ahora, las rutas, ¿cómo vamos? ¿Qué resultados se tienen? Ustedes ven del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, lo que sería la ruta de distribución de una de las empresas sin el uso de las bahías. Y del lado derecho, ustedes ven ya el uso, digamos, lo que sería el resultado con las bahías. Lo interesante son los resultados que ven ustedes abajo. Ustedes ven la longitud de la ruta, cuando no se tienen bahías, es de 106 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque se está dando vueltas buscando dónde pararse, porque en realidad, si uno no puede pararse en una zona, pues ya se va a la siguiente, pero luego tiene que regresar, etcétera. Cuando ya está organizado el sistema, y aquí, atención, no solamente se trata de tener bahías, se trata de que se va a sincronizar con los negocios de esa primer bahía, de esa segunda, tercera, etcétera, donde va uno a llegar. Es decir, de nada sirve tener una bahía en un punto si cuando uno llega el negocio está cerrado, ¿no? Entonces también hay una sincronía que se debe tener entre quien va a entregar la mercancía y quien la va a recibir. Bueno, la longitud de la ruta optimizada es de 46.1 kilómetros. Como ustedes ven, hay una mejora de más del 50% en los kilómetros recorridos. Por lo tanto, también la duración se reduce, los riesgos de accidentes, la contaminación emitida, etcétera, pues se va a reducir. Y bueno, pues aquí de manera resumida podemos ver cuáles son los beneficios, ¿no? Se tuvo menos 12% en viajes realizados, menos 55% en paradas realizadas. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se hizo la parada se cumplió con la misión de entregar una zona, una zona de negocios y ya no hubo necesidad de hacer más paradas. La longitud en kilómetros se redujo en menos 24%. Aquí estamos hablando del promedio de las empresas que participaron, ¿no? En el caso anterior era solamente una de las empresas. Entonces ya en promedio hubo una reducción del 24%. Ahora, en tiempo de conducción, hubo una reducción del 16%, tiempo de entrega, y en el caso del costo de transporte, pues se redujo en 16%, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que realmente hubo un ahorro, pues, significativo, ¿no? Bueno, de manera general, pues podemos decir que los beneficios para las ciudades es menos tráfico, menos vehículos en las calles,
menos embotellamientos o estacionamiento, perdón, en doble fila y bloqueo de calles, menos emisiones contaminantes y menos ruido. Para las empresas, entregas más rápidas, menor número de viajes. En este caso, pues se puede resumir como mejor utilización de la flota y finalmente, pues un menor costo logístico. Entonces, aquí creo que lo interesante es, pues, destacar que cada una de las partes obtiene un aspecto muy importante, pero más allá de estos resultados que son derivados del proyecto de bahías de carga y descarga, vuelvo a reiterar que es el sistema de colaboración, estas reuniones quincenales estructuradas donde hay colaboración, donde hay comunicación, yo creo que la parte más valiosa, porque fíjense que terminando este proyecto hubo una increíble cantidad de ideas para mejorar no solamente el tema de vías de carga y descarga, sino otros problemas que tienen que ver con la distribución urbana de mercancías. Y esto fue gracias a la comunicación que se dio, la confianza que hubo entre las diferentes partes para decir, si funciona, vayamos por más. Entonces, creo que esa es la parte fundamental que me gustaría resaltar. Y pues quiero compartir con ustedes un breve video donde se presentan los resultados concretos del proyecto de bahías de carga y descarga. Vamos a correr. Vamos a darle un tiempo aquí porque parece que está pensando. Ah, no, perdón, no había corrido. A ver. Vale. Bueno, por alguna razón no me permite correrlo, sino ahorita voy a buscarlo. Lo tengo directamente en YouTube y lo puedo compartir con muchísimo gusto. Bueno, aquí el mensaje es estratégicos todos, es decir, en la medida en la que todos los participantes pues se involucraron, pues obtuvieron los resultados, ¿no? Yo creo que esa es la parte central de este proyecto y como les digo, más que todo, pues es un mecanismo de colaboración, un espacio en el que se buscan las coincidencias y donde pueden abordarse otros temas incluso más complejos. Y bueno, con esto estaría terminando para dar oportunidad a las preguntas y respuestas. Mientras ustedes pues elaboran su pregunta y respuesta, yo, si me lo permiten, voy a buscar en YouTube directamente el video porque, bueno, creo que puede resumir muy bien de qué se trata este proyecto. Por ahí, en caso de que tengan alguna duda o comentario, me quieran contactar posterior a esta presentación, ahí están mis datos en LinkedIn, en Twitter y pues mi sitio personal. Sin más, pues bueno, vamos a concluir y desde luego estaré con mucho gusto atento a sus preguntas que quieran a bien compartir. Gracias, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues antes que nada, agradecerle al doctor Gastón Cedillo su magnífica exposición y sobre todo, como decimos siempre, que se abra un espacio en su agenda, Gastón. Sabemos que eres una persona con una carga de trabajo muy intensa y de verdad es que apreciamos desde la Secretaría de Gobernación, desde el INAFED, ese espacio que nos brindes en tu agenda. Y por supuesto también, amigas y amigos, ustedes que también se abran un espacio en su agenda. De verdad es que apreciamos mucho que hagan esto, no solo para acompañarnos y escuchar ideas que nos sirven, ideas que son útiles a todos nosotros como personas administradoras públicas, sino también que nos demos esta oportunidad de hacer un alto en el camino y escuchar algunas ideas innovadoras, algunas ideas que nos pueden mover a la reflexión. Fíjate, Gastón, yo estaba, cuando estabas haciendo tu exposición, pues sin duda alguna estaba escuchando todos los diferentes puntos que tú mencionabas. Me dieron varias reacciones y quizás ahorita los compañeros y compañeras que se animen a hacer sus preguntas, sus comentarios en el chat, por supuesto, como siempre, bienvenidos. Porque también estamos viendo que hay varios compañeros y compañeras que están en las áreas de planeación, están en las áreas de desarrollo urbano, están en las áreas de obras públicas, de infraestructura,
y pues seguramente les ha de haber resultado de mucho interés esta plática. Claro. Oye, Ernesto, si me permites, mira, ya encontré el video en YouTube, es de 6 minutos. ¿Qué te Adelante, parece? por favor, adelante. Muchas gracias. A ver, entonces voy a compartir pantalla y se los voy a presentar. Según yo estoy ya compartiendo el sonido, entonces, bueno, en teoría debe escucharse adecuadamente. Vamos a correrlo. Querétaro, ciudad del centro de México con casi 800,000 habitantes y un crecimiento del PIB del 5%. La perfecta combinación entre tradición y progreso. Un centro histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y el polo tecnológico, industrial y logístico del Bajío. Más de 55 centros de educación superior, 45 centros de investigación y desarrollo, 22 parques industriales y 1,000 empresas con capital extranjero. La ciudad perfecta para las empresas y las personas. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo seguir creciendo con calidad de vida sin afectar el patrimonio histórico? IMT, Implan Querétaro y la Embajada de Países Bajos se unieron para diseñar una solución, innovar, desarrollando inteligencia colectiva para optimizar el uso del transporte y entrega de mercancías, retando los paradigmas de la distribución urbana. La problemática que queremos resolver es la problemática de la fluidez de la carga dentro de la zona urbana. Nosotros consideramos que debido a que las ciudades se van a volver los polos importantes de desarrollo económico a nivel global, es un problema interesante, un reto en el que queremos participar y proponer nuevas ideas. El proyecto constó de 7 pasos. 1. Delimitación de la zona de estudio y se integró el comité técnico del proyecto. 2. Se invitó a empresas con ruta de distribución en la zona de estudio. 4 empresas respondieron al llamado a participar compartiendo datos y experiencias: Jumex, Bonafont, Heineken y Grupo Bimbo. 3. Se equiparon los vehículos de cada empresa con Webfleet, plataforma de gestión de flota de TomTom Telematics, para monitorear la actividad de las unidades, recorridos, tiempos, paradas, estilo de manejo y consumo de combustible. También se usó la integración de Smart Tour de PTV para optimizar las rutas de reparto. 4. Durante 3 meses se recolectaron gran cantidad de datos generados por los vehículos monitoreados. 5. El equipo investigador buscó patrones que permitieran diseñar una solución que redujera costos, agilizara las operaciones de abastecimiento y permitiera una mejor utilización de la flota de reparto, reduciendo el impacto ambiental y el tráfico en la zona. 6. Para un primer escenario de prueba en contexto real, se definieron y clasificaron según su importancia e intensidad potencial de uso 19 bahías preexistentes y 10 nuevas propuestas. 7. Se integró y analizó la información en sesiones de trabajo con academia, gobierno, empresas y sociedad civil juntos. El impacto positivo que fue aquí en la compañía fue prácticamente menos estrés en cuestión de los titulares o los trabajadores de la ruta, porque llegan a encontrar espacios definidos para la descarga. Ese fue uno. La otra parte es evitar estar dando vueltas, porque precisamente no había espacios anteriormente, o si los había estaban invadidos por vehículos particulares. Y mayor atención en cuestión al cliente. No andamos tan a las prisas, correteando al cliente que nos pague o que ya llegó su producto, haciendo dobles filas. Esta semana del proyecto vimos bastantes beneficios. El principal de ellos fue la calidad de vida de nuestra gente. El tema de tener bahías específicas donde podernos estacionar, donde poder hacer nuestra entrega, nos ayudó en reducir prácticamente 1 hora de jornada en nuestra gente, ¿no? Que eso se vio en el tema de su calidad de vida. Cabe resaltar que este proyecto se desarrolló en Querétaro debido a la confluencia de la autoridad, la academia, las empresas y la sociedad civil. Tiene la particularidad de que se desarrolla en una zona que es patrimonio de la humanidad. Sabemos que otras ciudades mexicanas tienen este tipo de patrimonio que hay que proteger y por lo tanto consideramos que los resultados que obtuvimos pueden ser replicables a otras ciudades en México y en Latinoamérica. Es importante establecer que dentro de los impactos está pues, el impacto social, porque se mitiga
un problema que es la congestión de tráfico. Otro es que coadyuva al desarrollo económico de pequeños negocios como las tienditas de barrio, etcétera, ¿no? Al ordenar mejor su abastecimiento. También es importante establecer que desde el punto de vista económico, al tener una mejor distribución, una optimización de rutas, etcétera, esto permite que otros patrones de consumo, como el que se dan a través de comercio electrónico, puedan ser atendidos para ser distribuidos en esta zona urbana. Los resultados pueden ser no solamente aprovechables para la ciudad de Querétaro, sino cualquier otra ciudad, sobre todo considerando que tenga más o menos el mismo patrón de desarrollo que tiene las ciudades latinoamericanas. Mira, primeramente te puedo contar algunos impactos que considero importantes. Un primer impacto sería en la regulación, que puede darse en el sentido de los horarios, el tamaño, la señalización o el control del uso de las bahías. En consecuencia, un segundo impacto sería directamente en la movilidad, en el sentido de evitar obstrucciones de tránsito y mejorar el flujo vehicular. En el sentido particular de la zona de estudio, que es la zona de monumentos históricos, tenemos un impacto directo en lo que es la conservación del patrimonio histórico. Querétaro, en su zona de monumentos, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces es fundamental una disminución de las emisiones contaminantes y, por supuesto, mejorar la habitabilidad de la zona de monumentos. Y por último, quisiera destacar lo que es la colaboración sectorial en un proyecto como esta naturaleza, en el sentido de que se mejoran directamente el diseño de las políticas públicas. Y consideraría yo que para los involucrados es prácticamente un ganar-ganar. Descargue el estudio completo en telematics.tomtom.com/Querétaro. Bueno, pues hasta ahí el video que quería compartirles. Muchas gracias por su atención y desde luego muy a la orden en caso de algunas dudas, preguntas, etcétera. Gracias. Agradecemos la presentación por parte del doctor Gastón Cedillo Campos y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación les cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, pero antes me permito comentarles que respecto a la constancia, les recordamos que no se emiten por sesión, esto al ser un seminario, sino una final por el total de número de horas. Esto siempre y cuando se cumpla con el requisito de asistencia, que es el 50% de las mismas. Sin más, te cedo el uso de la voz, Ernesto, adelante. Sí, muchas gracias. Pues digo, un poco abundando en ese dato administrativo. Fíjense, amigos, amigas, ya vamos en la tercera sesión de este ciclo que denominamos logística urbana. Y ha sido de lo más interesante, Gastón, porque pues fíjate, hemos ido un poco de lo general acerca de la importancia de la logística urbana y de ahí empezamos a entrar a algunos aspectos importantes como los que hoy abordamos ya en concreto sobre, bueno, y qué importancia tienen las bahías de carga y descarga y luego cómo se puede implementar un proyecto ya en concreto, ¿no? Y ha sido muy interesante escuchar que en Querétaro lograron aglutinar esos elementos que hicieron posible el proyecto. Te decía un poco antes en mi comentario previo, que cuando te escuchaba, estaba imaginando las situaciones que pudieron haber vivido ustedes como expertos, como investigadores. Y yo destaco por lo menos 4 aspectos, Gastón, salvo tu mejor opinión. Primero, y son aspectos que son muy aplicables para cualquier escenario de la administración pública, municipal, estatal y federal. El hecho de tener un problema, ¿no? De identificar un problema público, es casi lo que siempre decimos en los ámbitos de planeación, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos? Pues definiendo un problema. Hay situaciones que no necesariamente son problemas públicos, y ¿por dónde empezamos? Bueno, pues justamente por esta situación. Luego, no solo identificar, sino hacer partícipes a una serie de actores. Y esto reta mucho a la imaginación, reta mucho a la dinámica que tenemos en el trabajo, porque es una dinámica más de trabajar hacia adentro, más de trabajar hacia nuestras propias áreas institucionales, y cuando nos vemos un poco en la necesidad de abrirnos, de empezar a sentarnos con otros actores con los que no necesariamente tenemos una relación tan cotidiana y luego tan impactante como, pues al final hay que ponerse de acuerdo para llevar a cabo un proyecto,
pero pensar en estos pasos de abrir la colaboración de manera más horizontal, más amplia, hacia sectores como los que mencionabas, la academia, los empresarios, la sociedad civil, pues sin duda alguna es un factor de lo más relevante. Un tercer punto es el ambiente, ¿no? El ambiente de trabajo, porque, híjole, si algo hemos visto en los equipos de trabajo es justamente esta cuestión, ¿no? Los retos que significa trabajar en equipo hacia el interior y luego empezar a abrir esto hacia otros actores, hacia los cuales no necesariamente tenemos alguna influencia de origen, sino que esa influencia se empieza a dar de poco a poco. Y entonces, en este proceso, pues bien puede ocurrir una situación de conflicto que eche al traste con todo, o bien, justamente una situación que vaya haciendo sinergia, que es un poco lo que quería destacar en este punto 3, que el ambiente que ustedes lograron, pues fue un ambiente que logró generar esta sinergia y que logró hacer una participación muy colaborativa de la gente. Y me imagino, Gastón, y ahorita es donde quisiera escuchar algunos de tus comentarios, me imagino que todo esto se logró por varios aspectos. No sé si el principal de ellos fue por la expectativa de lograr resultados, como ya nos mencionas ahí tus datos en tu exposición, de mayor eficiencia, de reducción de una serie de costos. En el video, por ejemplo, se destacaba la gente de ahí. Fíjate, un dato no menor ni mucho menos, me llamó mucho la atención un par de comentarios de las personas de las empresas, que cómo se dirigían hacia sus propios colaboradores, ¿no? Lograron reducir el estrés en una ciudad caótica, pero al mismo tiempo tan asombrosa como la Ciudad de México. El tema del transporte, del tráfico, pues vaya que puede generar un caos y un estrés en las personas. Entonces, incluso incidir en ese tipo de aspectos para los trabajadores, los empleados de las empresas que participaron, pues fue un punto importante adicional a los que ya habían venido comentando, ¿no? Entonces, este punto se me hace muy significativo, y otro que también mencionaste que se me hizo muy significativo, porque a veces no tomamos ni siquiera una previsión para echar a dar un proyecto nuevo, una iniciativa, ¿no? Quizás por la inexperiencia, quizás por una serie de circunstancias, pensamos que el proyecto puede entrar como en frío, y ahí es donde empezamos a sufrir las reacciones, los rechazos y las respuestas negativas de la gente. Entonces, esa se me hizo como otra lección aprendida muy interesante para compartir con los amigos y amigas que nos escuchan. ¿Cómo prepararon ustedes el terreno? Con las reuniones, con los estudios, con estos concertadores sociales. Esa idea se me hizo estupenda. Y que bueno, justamente pues es esta gente la que empieza como a interactuar con la sociedad, con los otros actores, y hacerles ver el propósito de ese tipo de iniciativas. Entonces, Sí. fíjate, y luego al final, para cerrar mi comentario, al final le encontraron, digamos, como un esquema de trabajo que decíamos al inicio de la charla. No, digo un poco en broma, verás, platicábamos, amigas, que quizás el tema de las vallas fue un buen pretexto para encontrar un buen esquema de diálogo, un buen esquema de interlocución, y que ese esquema de interlocución, una vez consolidado, pues permitiría abordar cualquier otro problema local con este foco que trabajó todo el equipo de logística urbana, dirigido particularmente por el doctor Gastón Cedillo. Y pues enhorabuena, doctor, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, y no sé si en lo que tú quisieras hacer algún comentario que nos retroalimente, alguien se anima a ponernos alguna pregunta en el chat por acá. Sí, claro que sí. Pues Ernesto, muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, como les comentaba a nuestras amigas, a nuestros amigos, es que realmente la parte valiosa de todo esto fue cómo se pudo generar un ambiente propicio para que se pudieran conocer los diferentes actores, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, fíjese,
es que cuando estábamos por terminar el piloto, hubo una persona de un cierto nivel de parte de una de las empresas privadas y nos dijeron, los resultados de esto se van a implementar y a partir de ahora se va a mantener esta manera de operar en el centro histórico. Nosotros le contestamos, bueno, nosotros vamos a hacer un reporte de este piloto que hemos hecho y vamos a entregarlo a las autoridades que deben tomar las decisiones. Pero lo que me llamó la atención fue porque justamente él me decía algo que le pasó a él muy interesante. No solamente, digamos, los ejecutivos de las empresas se dieron cuenta de que era posible entregar más rápido y que por lo tanto iba a haber menos costos, etcétera. Y también las autoridades municipales se dieron cuenta de que era una manera de ordenar esto y que justamente se evitaba mayor interacción entre los oficiales de tránsito y las empresas, ¿no? Porque obviamente pues ya caían en un ambiente ordenado, no tenían por qué estar pues interactuando en estos momentos donde se estacionan en doble fila, en fin, ¿no? Decía alguien que la paz empieza en la primer cuadra, ¿no? De una ciudad. Entonces, de pronto decían, pues eso ayuda a que haya tranquilidad ahí en la ciudad si tratamos de ordenar cosas de manera suficiente como para que no haya tanta interacción por los temas estos de reglamento de tránsito. Pero bueno, el chiste es que esta persona llega y nos dice, la verdad es que estoy inquieto y me gustaría saber si esto va a continuar porque el día de ayer, eso fue un viernes, entonces quiere decir que el jueves previo, dice, el día de ayer todos los operadores de la ruta que pasaron por esta zona se reunieron y me dijeron, no es posible, no es concebible que el lunes que entra vayamos a regresar al esquema anterior, habiendo sabido durante esta semana que era posible desarrollar nuestras rutas de manera ordenada sin tener que interactuar con un agente de tránsito porque estemos violando el reglamento, haciendo nuestra operación de manera poco estresante, teniendo una hora de más, ¿no? Llegando una hora antes al almacén para poder preparar el día siguiente. No es que quisieran salir más temprano, pero decir, bueno, podemos preparar todo bien para el día siguiente ir a trabajar. Entonces, me llamó mucho la atención porque no solamente significa que ya habían percibido el resultado las autoridades municipales, los tomadores de decisión públicos, sino que desde luego quienes lo vivieron, que eran en este caso los operadores de la ruta. Entonces, ya habíamos hablado de que los oficiales de tránsito lo percibieron, ya habíamos hablado que los vecinos y comerciantes también. Entonces, quiere decir que al hacer el piloto, todos los involucrados pudieron ver las ventajas de trabajar de forma ordenada. Ahora, claro, eso se dio porque, como bien lo comentabas, Ernesto, hubo un trabajo previo de 6 meses donde en cada reunión se abordó un aspecto de lo que iba a ser ese piloto y cada uno apoyó, comentó, criticó, etcétera, la iniciativa, pero durante 6 meses se pudo estar puliendo todo. Entonces, es cierto que soluciones innovadoras se pueden implementar, pero pensar que se implementan de un día a otro, pues no, tampoco es lo más viable. Ahora, alguien puede decir, oye, es que 6 meses es demasiado. Sí, pero para hacer el primer piloto, porque cuando se hizo el segundo piloto, toda la organización se redujo a 3 meses y para el siguiente 1 mes. ¿Por qué? Pues porque obviamente es como un equipo de fútbol, que ya cada quien conoce su posición, conoce sus ventajas, desventajas, qué es lo que tiene que mejorar, etcétera, y eso hace que cada vez sea menor. Entonces, aquí la importancia es de cómo implementar este esquema de trabajo para dejarlo funcionando, ¿no? Y aquí es donde les propusimos que se formara lo que se denominó un comité técnico de logística urbana, es decir, darle una figura a este conjunto de actores para que ya de manera regular se reuniera y una vez que se resolviera un problema, pues se abordara otro. Ustedes saben que siempre en la ciudad hay muchos tipos de retos. Si, por ejemplo, en el caso del centro histórico se resolvió el tema de bahías de carga y descarga, bueno, pues hay otras zonas de la ciudad que requieren también de ese modelo. No es necesario que sea toda la ciudad, porque están de acuerdo que hay zonas donde ni siquiera hay tanta densidad de negocios, por lo tanto, pues no hay este problema. Pero sí es importante identificarlo y resolverlo en diferentes zonas específicas de la ciudad. No es lo mismo
este tema de carga y descarga en un centro histórico que carga y descarga, por ejemplo, en una colonia, ¿no? En periferia, por decirlo así, o en una colonia de alto ingreso, digamos, donde también puede haber negocios de conveniencia, farmacias, etcétera. Entonces, ahí sí hay una diferencia, digamos, en cuanto a cómo hay que resolverlo, aunque la dinámica, digamos, el estándar o la práctica puede ser a la base más o menos la misma, pero sí hay que experimentar la solución, probarla, pues, para poder ajustarla dependiendo de la dinámica de cada zona. Entonces, bueno, realmente los institutos municipales de planeación pueden tener una unidad relacionada con pilotos de prueba que va a estar constantemente haciendo esta experimentación, pero para eso necesita mantener siempre unido a ese grupo que le va a permitir, pues digamos, resolver esa problemática, ¿no? Porque se requieren a estos directores de logística de las empresas de distribución, se requiere a la gente de la Secretaría de Movilidad, se requiere a la gente de dirección de tránsito, etcétera, incluso lo que comentabas, Ernesto, y que efectivamente los concertadores sociales, que dependen directamente de la Secretaría de Gobierno, que antes de lanzar el piloto, van y hablan con los vecinos, con todos los diferentes actores, para informarles de qué se va a tratar y en qué fechas va a existir ese piloto. Entonces, digamos, ese esfuerzo de comunicación parecería menor, pero en realidad nos dimos cuenta, como yo les comentaba, de un esfuerzo que se hizo en Ciudad de México donde no se lanzó todos los preparativos de comunicación con los vecinos, que resulta primordial, ¿no? Porque en la medida en la que los vecinos, los comerciantes, en fin, los diferentes actores conocen de qué se trata, pues no hay resistencia si les queda claro que se trata de una propuesta que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, todos los aspectos son importantes. Es un tema que se platica muy fácilmente, pero que desde luego requiere una planeación, un cierto nivel de cálculo de la oferta, la demanda, etcétera, para poderlo llevar a cabo. Entonces, tampoco quiero simplemente decirles que es lo más fácil del mundo, porque tampoco es verdad. En realidad es un proyecto muy rico, muy interesante, pero que sí requiere planeación para llevarlo a cabo con éxito. En la medida en la que no sea exitoso, desde luego lo que va a generar es mayor resistencia. Por eso también es una responsabilidad lanzar un piloto de prueba. Hay que pues lanzarlo de manera, vamos, ordenada, bien diseñada, para que pueda lograrse el objetivo y con ello ir a los siguientes pasos, ¿no? Entonces, bueno, con todo gusto estoy a su disposición para posteriormente a esta sesión. Alguien que tenga alguna duda o comentario, pues con todo gusto por ahí estaremos listos pues para resolver sus dudas. En caso de que alguien tenga interés en llevar a cabo un piloto de prueba, pues desde luego también sería muy interesante. Desde luego ya hacerlo después de que se tuvo esta primera experiencia y que ya se tienen todas las guías y documentos para desarrollarlo, sin duda va a reducir bastante el tiempo de preparación. Hicimos una prueba en otro espacio y la verdad es que eso ya hablamos de semanas, pero obviamente porque ya se tiene esa experiencia acumulada, ¿no? Que desde luego está a disposición de ustedes para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, comentario, alguna retroalimentación que quieran compartir. Si no, desde luego, pues yo me mantengo atento y a sus órdenes. Gracias, Gastón. Y fíjate, con eso último que mencionas, qué importante, ¿no? El que haya ya un valor acumulado, un conocimiento generado, porque esto, como bien señalabas, pues, y sobre todo que ya está a la exposición, amigas, amigos, por si alguien de ustedes tiene interés en contactar a Gastón para aprender un poco más sobre el tema, para conocer y aprovechar sobre todo esa situación de un conocimiento acumulado que, pues como él nos platicó, en un primer proyecto se llevó hasta 6 meses, pero pues ustedes ya tendrían toda esa ventaja para aprovecharlo, conocer de las situaciones que se vivieron, las lecciones aprendidas, las cosas que hay que hacer por delante, los actores que hay que involucrar, incluso involucrar desde dentro de la propia administración. Fíjate, hacía un recuento
no, seguramente tú lo tienes más claro, Gastón, pero estaba más o menos identificando las áreas de trabajo del gobierno municipal que se fueron involucrando. Para empezar, el INPLAN, ¿no? El INPLAN del Instituto Municipal de Planeación de Querétaro, que es una gran institución y con la cual hemos tenido una gran colaboración y los saludamos desde acá. Las áreas de movilidad, las áreas de tránsito, las áreas de patrimonio, sobre todo patrimonio en una ciudad tan especial como esta, que es Querétaro y que es un patrimonio cultural de la humanidad, pues sin duda alguna tuvieron mucho que decir en la materia. Y por supuesto el área de gobierno, de donde mencionabas que vienen los concertadores sociales, pues cómo todo esto habla de un trabajo en equipo al interior de la propia administración pública municipal, ¿no, Gastón? Totalmente de acuerdo, sí. O sea, aquí yo creo que muchas áreas se involucraron. Incluso, por ejemplo, algo que puede ser interesante, que no mencioné, porque tiene muchos detalles, pero bueno, para identificar las zonas también donde era necesario tener esas vallas de carga y descarga, se solicitó a la Dirección de Tránsito que dieran una relación de multas para conocer esas multas, digamos, relacionadas con dobles filas de los vehículos de carga por zona y horario, de tal forma que pudimos entender mejor dónde se estaban dando esas violaciones al reglamento de tránsito por el hecho de estar en doble fila, lo cual nos estaba hablando definitivamente de que había una necesidad de en esa zona tener un espacio para la carga y descarga. Entonces, nosotros verificamos dónde deberían estar esas vallas por varios caminos, ¿no? No solamente la oferta y la demanda, la densidad de los negocios, la información de campo, en este caso con encuestas y la información que proveyeron las empresas, sino también con este registro de multas, ¿no? De las infracciones que se levantaron a vehículos de reparto, que nos permitieron confirmar, ¿no? Dónde eran esas zonas. Y por el otro lado, también pudimos establecer alguna colaboración, por ejemplo, con estacionamientos privados, para que en caso de que las vallas se desbordaran, suponiendo que no, por alguna razón, no se había tenido el espacio adecuado, no fue el caso, la verdad, pero se buscó una salida, digamos, ordenada, que fue tener un acuerdo con estacionamientos privados para que pudieran recibir vehículos de carga. Vamos, estos estacionamientos privados tenían que tener unas características específicas, ¿no? Para que pudieran entrar ese tamaño de vehículos y poder desarrollar la operación de carga y descarga cuando alguna bahía estuviera o algún espacio de bahías estuviera ya saturado, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que hay que revisar para tratar, como les comento, lo más importante es garantizar que ese piloto sea un éxito, porque del éxito de ese piloto va a depender que los actores se animen a seguir arriesgando, a tomar, pues digamos, decisiones de ir tratando de resolver otros problemas, pues digamos, más retadores, ¿no? Simplemente. Y en esa medida, quienes están, todos los que están siendo parte del equipo, pero quienes están liderando, tienen la responsabilidad de llevarlos a buen puerto. En la medida en la que hay pequeñas victorias, podríamos decir, pues hay interés por continuar, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer los preparativos necesarios para que se alcancen esas pequeñas victorias. Pues muchas gracias, Gastón. Y justamente nosotros aquí reconocemos este trabajo que nos ha llevado de la mano tanto el Instituto Mexicano del Transporte como la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ. Y pues nada, agradecer primero, reiterar este agradecimiento, Gastón, que nos hayas permitido tener este espacio en tu agenda para poder acercarnos al tema de introducción a las vallas de carga y descarga. Fíjense, amigos, amigas, cómo hemos ido de la mano, poco a poco, también lo que nos decía ahorita Gastón, pues ir trabajando, ¿no? Ir preparando el terreno. Y este último, es que cada comentario son de lo más relevantes, de tener estos pequeños éxitos, estos pequeños logros, es también lo que recomiendo ampliamente, pues la gran literatura que tenemos de administración pública y administración en general. El tema de tener los pequeños éxitos es algo indispensable para poder ir haciendo pues un ambiente, una iniciativa entre la gente
y bueno, pues esto nos sirve mucho para ir enfrentando las siguientes situaciones. Agradecemos al doctor Gastón Cedillo Campos, responsable técnico del Laboratorio Nacional del CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística, que está situado justamente en el Instituto Mexicano de Transporte, que está justamente en Querétaro. Ya nos irás platicando poco a poco qué otros proyectos están manejando por allá, Gastón. Claro que sí. Pues agradecerte de manera muy amplia en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre Con del mucho INAFED gusto. y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, tu participación en esta sesión. Y a todos ustedes, amigos y amigas, pues por principio de cuentas, reiterarles esta invitación para que nos acompañen a la siguiente sesión. Vamos paso a paso, ya la cuarta sesión, que será el 11 de abril, por ahí les puso mi compañero Omar Cruz los datos, es un tema de, pues fíjense qué interesante, y vamos justamente de la mano, pasos para implementar bahías de carga y descarga, ¿no? Si ya nos han platicado los amigos de GICT del Instituto Mexicano de Transporte la importancia de la logística urbana para propósitos sociales, económicos y ambientales, luego nos empezaron a platicar acerca de las bahías y hoy nos dan un buen ejemplo en el caso de Querétaro. La siguiente seguramente será pues un caso más a detalle, más analítico, y por supuesto los invitamos para que nos acompañen. Estaremos teniendo la presencia de la Agencia de Cooperación Alemana y por lo cual pues les queremos hacer esta reiteración para que nos acompañen el 11 de abril en esta siguiente sesión. Gastón, nuevamente un agradecimiento. Amigas, amigos, apreciamos Gracias. que nos hayan hecho favor de acompañarnos en esta sesión. Y pues nada, que te felicitan por ahí por tu amena exposición, Gastón, cosa a la cual nos sumamos. Muy amable, Y muchas gracias. les dejamos que tengan una gran tarde, amigos, amigas, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos ustedes y al equipo de INAFED que hizo posible esta transmisión. Hasta luego.